Santo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Recuerdan que leímos el Juan, llegamos hasta el 30 y luego pues anexamos unos versículos en el 14 también, ¿recuerdan? Y luego anexamos otro en el mismo 6, leímos el 2 y leímos el 14. Luego nos pasamos al 20, pero quiero continuar de donde hasta donde llegué en el Juan, que era en el 30, no sé si recuerdan, que era, decía, le dijeron, entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Recuerdan? El 6:30, pero vamos, de 30 seguimos porque solo hasta ahí llegamos, luego anexamos nosotros, entonces no pudimos continuar. ¿De Juan? 6:30. Es el 31, pero solo para que sepamos dónde fue la última parte que leímos. Entonces recuerdan, cuando llegamos ahí, nos pasamos luego al 6:2 y luego al 6:14. De ahí nos pasamos del 20 al 27 y estuvimos leyendo ahí, entonces no pudimos continuar más por el tiempo. Repito, le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hacen? Ahí recuerden que lo que mirábamos era cuando hablábamos en el Señor, que la gente mira que el Señor le hace situaciones, le resuelve, y luego la gente sigue creyendo, como por decir, como decían ellos, ¿qué señales haces? ¿Estamos claros? Si ustedes recuerdan cuando el Señor sanó a un ciego, pero ese ciego no lo vio a él. Después los fariseos le preguntaban quién le había sanado y luego llegaron a preguntarle a él mismo, le preguntaron a su mamá, a su papá, y él les dijo, bueno, yo sé que nació ciego, pues cómo mira, no sabemos. Y luego pues ese ciego, Jesús lo encontró y le dijo Jesús a él que si adoraba a Dios, creo que le dijo, y él dijo, ¿y quién es para adorarlo? Pero lógicamente lo decía por la ignorancia de él, porque él no lo conocía, lógicamente no lo miró. Hasta ese momento Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, entonces él ahí ya la cosa cambió. Juan 9:1. Pero ¿desde cuál está? Para no leerlo todo. ¿Ah? El ciego de nacimiento. Sí, para no leerlo todo, digo, porque bastante. No sé qué es lo que voy a leer. Donde de Jesús le dijo, le salió Jesús al frente, ahí mismo. Bajen, súbalo, ahí vamos a ver. Aquí vamos desde el 11, miremos desde el 11. No, más abajo desde el 14. Ahí, por ahí creo que andamos cerca. Por ahí. Y era día de reposo, dice, cuando Jesús había hecho dice, el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues, dice, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Quiero que miremos estas partes porque hemos de entenderlas en la Escritura. Miren, ¿cómo puede un hombre pecador? Entonces sabemos que habla la carne. ¿Por qué? Porque ¿Sabemos Jesús por no qué? era pecador. Porque Jesús nunca pecó. Amén. Está ahí, sí. ¿No lo vamos a cambiar? No, lógicamente no. Pero nosotros debemos de reconocer que Jesús nunca pecó. Esto más. Amén. El ladrón de la cruz lo reconoció. Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El otro, cuando estaba blasfemando, él le dijo, nosotros a la verdad hemos pecado, pero él le dice, ¿qué dijo? Ningún pecado tiene. O sea, lo reconoció. ¿Estamos claros? Vamos a ver, cuando nos quedamos, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y habiendo recibido la vista, hasta que llamaron, dice, a los padres del que había recibido la vista, le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él
él hablará, dice, por sí mismo. Se supone que por miedo, ¿verdad? Esto dijeron, dicen sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces, volviendo a llamar, dice, al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da glorias a Dios. Nosotros sabemos, dice, que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora ve. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondiendo, ya os lo he dicho, y si no habéis querido oír, porque ellos lo repitieron constantemente, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso los incomodó a ellos. Les tocó, como decimos nosotros, la llaga. Y le injuriaban diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. No sabemos, dice, no sabemos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, dice, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso del Padre y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondiendo él, le dijo, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús, dice, que le habían expulsado, ahí es donde quería leer, pero hasta aquí lo encontramos. Expulsaron, dice, hallándole, le dijo, ¿crees tú, dice, en el Hijo del Hombre? Jesús le hizo la pregunta porque él no lo había visto. Eso era lo que quería que encontráramos, pero como no sabía en qué texto estaba. Respondiendo, dice, él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, lógicamente no lo conocía, estamos claros. Entonces ahí luego le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, le adoró. Hasta ahí lo vamos a llevar, porque lo demás en realidad solo era eso. Entonces quiero que entendamos que esa persona sí creyó en él. Entonces, lógicamente, al principio lo entiendo porque él no abrió los ojos al frente de Jesús, sino que lo mandó como a lavarse, y luego pues el que miró. Pero lógicamente quiero que entendamos que esos procesos pasaron porque Jesús sabía que era necesario que se cumpliese de acuerdo a ese plan. Es de la cruz de los dos ladrones. Ahí está. Miren, vamos a ver entonces de la cruz. Miren, crucificaron, dice, también con él, dice, a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió, dice la escritura, que dice, y fue contado, dice, con los inicuos, o sea, con los pecadores, y los que pasaban le injuriaban, meneando, dice, la cabeza, y diciendo, va tú que derribas, dice, el templo de Dios, en 3 días lo reedificas. Ellos estaban hablando en la parte literal, que creían que Jesús hablaba de las tapias, llamamos de esa manera, y él hablaba de él, ¿verdad? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, dice, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey, dice, de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que están crucificados con él. Le injuriaban. Ahí quiero que entendamos que le injuriaban, pero sabemos que solo era uno. Nosotros no nos aparece eso en la escritura. Cuando vino, dice, la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatina, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, mirad, llama a... Dice que
si usted se fija, ellos supuestamente pudieron interpretar esto, supuestamente. Pero podemos ver que Jesús en un momento llamó a Elías. Y ellos escucharon que llamaba a Elías. O sea, hay cosas que están manipulados ahí por... El Señor lo permite, quiero que entendamos. 36. Y corrió uno, dice, empapando, dice, una esponja, pero ahí no estaba, ¿no? No, más Ahí adelante. no creo que esté por ahí. Porque él le injuriaba y no aparece. Creo que no, ahí no está. Y si está, estaría en otro lado. Mejor dejémoslo ahí. Pero lo que quiero que entendamos es que ese ladrón lo reconoció como tal. Lo reconoció como una persona sin pecado. Lo reconoció como Dios, porque le dijo, acuérdate de mí. No mira un lugar terrenal. Cuando usted dice en el paraíso. Entonces quiero que entendamos esa situación. ¿Cuál vamos a leer? No, solo estoy viendo aquí. No, No, es que es, Juan 6. sí, Juan 6. Pues si no va a ser bastante difícil, si no tenemos, porque si no tendríamos que leer todo el versículo y es mucho. Juan 6, ¿qué? Vamos por estamos en 31, por ahí, 31 en adelante. Nuestros padres dice, comieron el maná, dice, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, el Señor no cambia nada en cuanto a eso. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo. Y es cierto, sabemos que quien dio el pan del cielo, sabemos que quien mandó las codornizas no fue Moisés, sino el Señor. Incluso Moisés en su momento le dice, ¿y cómo alimentaríamos? Cuando le dijo que iba a haber comida de carne a tanta multitud. O sea, también en su momento tuvo duda, pero sí estaba la señal de pan del cielo a comer. Si no, sabemos que quien lo mandó fue el Padre, no fue Moisés. ¿Está claro? ¿No? Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Sabemos que no fue Moisés, sino el Padre. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ya él se refiere a él, ¿verdad? Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y dice, y da vida al mundo. Cuando habla del mundo se refiere a todas las personas, pero sabemos que no todos hicieron con él. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes hemos leído la mujer que estaba en la poza de mi esposo de Jacob. Ella le dijo lo mismo, pero lógicamente ella no lo entendía, ¿verdad? Pero no sé si lo vamos entendiendo. Lo vuelvo a repetir. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Qué nos enseña el Señor? Es que el único camino, el único intercedor entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Entonces no ande buscando en el afán del dinero, no lo busquen en su esposa, no lo busquen en su esposo, no lo busquen en sus hijos, no lo busquen en el mundo porque no lo vaya. Es en el Señor Jesucristo. Mas os he dicho, dice, que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque él sabía que lo que menos había en todas las personas, incluyendo sus discípulos, porque eso es lo que nos demuestra la palabra, que ellos tampoco creían. Mas os he dicho, dice, que aunque me habéis visto, no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. O sea, nosotros no fuimos a Jesús porque nosotros quisimos. Fuimos dados a través del Padre para llegar a Jesús. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y al que a mí viene, miren lo que dice, no le echo fuera. O sea, podrá llegar con muchos pecados, pero el Señor para eso vino, para limpiar nuestros pecados. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, la voluntad del Padre era venir a llevar a los suyos. Y Jesús a eso vino, a rescate suyo y mío. ¿Estamos claros, verdad? 39. Y esta es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo, dice, nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, Jesús no vino a perder, a que las almas se perdieran, no. Él vino por todos. Cuando habla de todos, incluye hasta los hijos de desobediencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los hijos de desobediencia no quisieron nada, y lo vamos a leer, pero terminemos este. Y esta es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, que de todo lo que me diere, dice,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad, dice, del que me envió, que todo lo enviado, que me ha enviado, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces lo podemos leer en el 3:17, porque vamos a ver cuál es en el 3:17, siempre en el mismo Juan, para que miremos. Ya lo hemos leído cientos de veces, ¿va? Solo quiero que entendamos que Él, nosotros hemos dicho que Él vino solo por los suyos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que no son de Él no quisieron nada con Él, pero no es que la oportunidad no estaba. Y ahí dice claro, miren, porque no envió Dios al mundo, dice, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero que entendamos, cuando alguien se pierde, no es porque Jesús lo perdió, se perdió solo. Vamos a decir, el caso de Judas, él se perdió solo. Entonces así muchos de los que se pierden solo. No es porque Jesús, porque Él vino. O sea, ¿qué significa que Él vino? Él estaba. Si ustedes querían salvar, pues solo es creer en Él, porque es lo que nos manifiesta. Miren, miren lo que nos dice el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito del Padre. Entonces quiero que entendamos, porque ahí está claro, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más el pecado. Ahí dice la tiniebla, claro, pero da a entender que amaron más al pecado. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, desde un principio nunca quisieron cambiar de su camino. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oye, hasta ahí llegamos, hasta ahí. Entonces quiero que entendamos que Él no vino a condenar a nadie. La gente se condena solo porque quieren hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. Estamos claros, ¿verdad? ¿Dónde digo? ¿Ya? ¿Por ahí? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Dice que todo aquel que ve al Hijo, crea en Él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día posterior. O sea, no cree en Él, entonces no va a tener vida eterna y no va a ser resucitado. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces quiero que entendamos, yo podría decir, ¿verdad?, en el Señor, pero ¿por qué murmuraban? Por la dureza del corazón. Y yo le puedo decir una cosa en el Señor, y nosotros no murmuramos por la misericordia del Señor. Él nos ha dado esa fe para poder creer, si no estuviéramos igual que ellos en su momento, ¿verdad? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, porque eso es lo que hacemos nosotros en la tierra, miren, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Estamos claros. Bueno, y usted no es Luis, el hijo de doña Marta, o del papá se llamaba Luis. Entonces eso es lo que hace la gente. ¿Y dónde salió? Si en la familia de él no hay nadie que esté en las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde se va la gente. Y decían, ¿no es este Jesús, dice, el hijo de José, cuyos padres y madres nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice, del cielo he descendido? O sea, lo miraban en la parte literal y no en la parte espiritual. Para poder entender esto debemos de saber que es algo espiritual y no literal. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, porque quiero que entendamos que lo que ellos manifiestan en el 42 no lo están gritando, porque dice, están murmurando entre ellos. Lógicamente Jesús, como está en cada uno de nosotros, Él sabe lo que hablamos cuando murmuramos, cuando creemos o dejamos de creer. Amén. 44, mire, ninguno puede venir a mí, para que sepamos que no es porque nosotros fuimos a Jesús, sino que el Padre es el que intercede, el que nos manda al intercedor que se llama Jesucristo, ¿verdad? Estamos claros, mire, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, el Padre es el que remueve la tierra y Él es el que nos mueve a Jesús. Y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Entonces, para que entendamos cuál es el único intercesor, se llama Jesucristo. Sí, está claro. Quien mueve la tierra es el Padre. Sí, pero quien nos lleva a Jesús es el Padre. El Padre es el hablador. Así es. Ninguno puede venir, dice, a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está, dicen los profetas,
y serán todos enseñados por el Padre. Miren, escrito está, da a entender escrito desde el Viejo Testamento. Casualmente el Señor permitió que habláramos con una persona el domingo en la noche, ¿verdad? Y hablábamos con una persona y ella decía a la persona, le dimos palabras dentro de lo que el Señor nos permitió. Espero que estamos claros que la palabra no regresa vacía. Pero vamos a leer eso. La profecía. Okay. Todos tus hijos serán enseñados, dice, por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces quiero que entendamos que nosotros en la parte literal venimos y llevamos la palabra, pero no somos nosotros, la palabra no es nuestra, la palabra es de Él. Únicamente somos instrumentos y la manifestamos. Pues esa persona manifestaba que para tener al Espíritu Santo de la manera que le han enseñado, de otra manera que ellos han podido enseñarles, que dice que para ser bautizados, ellos todavía están siendo bautizados, necesitan, dice, 3 meses para estar clamando, dicen ellos, clamando, deseando el Espíritu Santo. Bueno, yo le digo, ¿me puede decir en qué parte aparezca eso? No, dice, pero no podía, pues lógicamente, porque yo le voy a hablar a alguien con la palabra. Entonces no pude en ningún momento, y esperamos, ¿verdad? Que pues estábamos los dos con la hermana tratando de llevarles la palabra, pero a veces no es fácil cuando alguien no lo entiende. Yo le digo, no, sí, yo le digo, no se preocupe, yo sé. ¿Y por qué digo yo lo sé? Porque yo era también, se quedó sin batería esto. Yo era también igual que ellos, así duro. Así va, porque le decían una cosa, y usted por ejemplo me decía que el Señor le había hecho algún milagro, y decía, ¿por qué no lo veo yo? Pero ahora yo ya lo puedo ver. Entonces ya debemos de entender, pues estuvimos hablando, creo que algunos 40 minutos quizás, y después nos corrieron. Escrito está ahí por los profetas, y serán todos enseñados por el Padre. Entonces debemos de entender que la enseñanza nuestra debe venir de Él a través de la Escritura, ¿verdad? Y también de su Hijo amado. Así que todo aquel, dice, que hoy oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea, vamos a Él. Entonces debemos de saber que Él es el que nos capacita. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, dice, ha visto al Padre. Habla de Él mismo, de Jesús. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, ¿qué significa? No cree si no tiene vida eterna. Y luego lo dice en el 48, yo soy el pan de vida. Entonces debemos entender, hasta ahí vamos a llegar porque no sé si el sonido va, pero quiero que entendamos que es necesario llegar a Jesús. Es necesario darnos cuenta que Él es el camino, Él es la llave, y solo a través de Él podemos ser resucitados. Hay que darnos cuenta que el Padre es el que nos manda a Jesús, porque Jesús es el intercedor, porque a Él se le puede dar todo. ¿Estamos claros? Solo digamos la vida, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta bonita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la podamos recibir, atesorar, pero que sobre todo seamos hacedores de esta bonita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor lo bendice hoy, mañana y siempre más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.